continuando con el curso de diseño y análisis de algoritmos. Vamos a hablar del problema de conectividad, el cual consiste en que dada una pareja de nodos S y T, S de source y T de target, el problema consiste en contestar si existe un camino entre S y T en una primera instancia. Un siguiente nivel del problema que consiste en determinar cuál es ese camino que conecta a S y a T. En un tercer nivel de complejidad vamos a tomar en cuenta la longitud de ese camino. Y entonces determinar cuál es la longitud, la menor distancia que separa a S y T en el grafo. Y por último, determinar cuál es el camino que minimiza esa distancia entre los nodos en el grafo. ¿Okay? En esta unidad vamos a ver estos dos problemas de contestar si existe el camino y cuál es el camino. Y en la siguiente unidad vamos a abordar cómo determinar el camino más corto entre grafos. Muy bien, entonces, para decir si existe un camino entre un nodo fuente y un nodo destino, pues lo más fácil es determinar cuáles son los nodos que podemos alcanzar desde el nodo fuente. A eso le vamos a llamar el componente conectado. Entonces, el componente conectado es dado un nodo U, el componente conectado en el grafo G es el conjunto de nodos V para los cuales existe un camino entre U y V. Formalmente es que KDU es igual al conjunto de nodos tal que existe al menos un camino entre U y V. De esta forma, en el ejemplo de abajo, podemos determinar que K de 1 va a ser igual al conjunto de nodos que podemos alcanzar desde el nodo que estamos dando, que es el 1. En este ejemplo, pues evidentemente podemos alcanzar a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 y a 8. Entonces, cada uno es ese componente conectado. Por ejemplo, K de 11 estará formado por 11, por 12 y por 13. En este ejemplo, pues el grafo tiene varios componentes conectados diferentes. ¿Cómo determinamos el componente conectado? ¿Cómo se calcula? Bueno, pues de manera simple, mediante este algoritmo de cálculo del componente conectado, para lo cual necesitamos el grafo y el nodo fuente. Y como resultado vamos a obtener a ese conjunto K que contiene a los nodos que son alcanzables desde S. ¿Ok? En un inicio, el conjunto K tiene solamente al nodo fuente. Y con eso, como punto de partida, vamos a hacer un ciclo. Mientras exista una arista en el grafo, en el conjunto de aristas, tal que uno de los nodos está en K, en el conjunto K, y el otro de los nodos de la arista no está en el conjunto K, entonces lo que hacemos es añadir el nodo que no está al conjunto K. Y continuamos así hasta que ya no se cumpla la condición de que exista tal arista. Regresando al ejemplo, vamos a ponerle aquí en azul. Ay Dios, ¿qué hice?
Regresando al ejemplo, entonces, por ejemplo, KD1, en un inicio, el conjunto K, pues es este. Vamos a hacer esto en azul, es el conjunto K. Nos preguntamos, ¿existe una arista? Que es la condición que nos marca acá. ¿Existe una arista tal que uno de sus nodos esté en K y el otro nodo de la arista no está en K? Pues sí, hay varias, ¿no? De hecho hay dos. Puede ser esta o puede ser esta, más remarcada. Cualquiera es indistinta. Entonces, por ejemplo, sí, existe esta arista. ¿Qué es lo que hacemos? Pues añadir el nodo 2 acá. Entonces el conjunto K ya es todo eso. Y añadimos y volvemos a preguntar, ¿existe alguna arista que tenga un nodo dentro del conjunto K y un nodo fuera del conjunto K? Pues sí, hay varias. De hecho, esta que estaba antes, esta otra. Podemos añadir la que sea. Nos vamos por acá. Entonces, el conjunto K ahora es todo esto. Y volvemos a preguntar. Bueno, aquí ya hay varias aristas. No sé, añadimos, nos vamos por acá. Y entonces el conjunto K crece de esta forma. Luego, por ejemplo, añadimos por acá, de tal forma que el conjunto K ya abarca hasta el 7. Luego añadimos acá. Como se dan cuenta, no estoy tomando ningún orden. Aquí, por ejemplo, ya cualquiera de las tres aristas que añada, me añade, por ejemplo, hace que el conjunto K crezca hasta acá, hasta incluir el nodo 5. Y aquí no hay más que una opción, que es añadir el nodo 6. Y termina el algoritmo. ¿Por qué? Porque ya no hay ninguna arista que tenga uno de sus nodos dentro y uno de sus nodos fuera. Aquí hay otras aristas. Las voy a marcar aquí en naranja. Pero no cumplen la condición. De hecho, aquí hay esta otra arista. No la consideramos, pero no cumple la condición. No cumple ya la condición porque sus dos nodos están dentro del conjunto K. Lo mismo pasa con esta otra, con esta, en fin, con todas las que no utilizamos. Creo que ya. Vale, entonces, a final de cuentas, solamente las aristas azules en su momento cumplieron con la condición que se establecía para el componente conectado. De esa forma, al término, el conjunto K contiene a los nodos que son alcanzables desde S. Bueno, entonces, para probar que el algoritmo es correcto de manera formal, tenemos el teorema de que cuando el algoritmo termina, K es el componente conectado que contiene S. Entonces, la demostración es que para cualquier nodo en K existe un camino hacia cualquier otro nodo en K, porque es un componente conectado. Quiere decir que todos los nodos que están en el conjunto K están conectados entre sí. Vamos a suponer que no es cierto, que existe un nodo W que no está, no sé por qué aquí dice R, aquí no está en K. Y hay que además, bueno, porque va a haber nodos como en el ejemplo del grafo, el nodo 9 no está en K, pero el nodo W no está en K, pero además existe un camino P que va desde S hasta W, desde el nodo fuente hasta W. Es decir, que sí debería de estar en el componente conectado, pero nuestro algoritmo no lo considera.
Entonces, si eso es cierto, debe de haber un primer nodo V en el camino P. ¿Quién es el camino P? El camino que conecta a S con W. Entonces, hay un nodo intermedio. Entonces voy a hacer aquí un dibujo. Aquí está el nodo S. Y todo esto es el componente conectado. K. De tal forma que hay estamos suponiendo que hay un nodo W que de alguna forma debería de estar en el componente conectado porque hay un camino P que lo conecta con S. Y entonces aquí hay varios nodos intermedios que no sé cómo se llaman. Entonces hay un primer nodo al cual estoy llamando V que está en el camino pero que no está en K. ¿Ok? Puede ser el mismo W, pero puede no ser. Entonces hay un primer nodo que está en el camino que no está en K. Entonces existe un nodo U que precede a V, de tal manera que existe la arista que va de U a V, pero U sí está en K. ¿Por qué? Porque S está en K. Entonces, algo en algún momento debe de entrar al conjunto K. Como V es el primero que no está en K, y U está en K, ya está dentro, lo cual contradice la condición de terminación, porque entonces no hubiera terminado el algoritmo, porque existe la arista U, V que cumple la condición de no terminación, es decir, que existe una arista tal que uno de sus nodos está dentro y uno está fuera. Por lo tanto, el algoritmo no pudo haber terminado sin incluir al nodo W. Con lo cual demostramos que nuestro algoritmo de componente conectado es correcto. Bueno, ok, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta hacer esta maravilla? Bueno, aquí nos dice que es ODM. ¿Será? Bueno, pues vamos a ver. ¿Cuántas veces se va a realizar el ciclo? En el peor de los casos, existen tantas aristas. ¿Cuántas aristas puede haber? Pues M. O sea, recorrer todas las aristas. No puede haber más que eso. Entonces, en el peor de los casos, este ciclo se va a ejecutar M veces. Entonces, por eso, ok, sí es Omicron de M. Pero, ¿qué pasa con esta pregunta? ¿Cómo podemos resolverla? ¿Cuánto cuesta resolver esa pregunta? Determinar si existe una arista que tiene un nodo adentro y un nodo afuera. Pues en el peor de los casos tendríamos que revisar todas las aristas, a ver si es cierto. Entonces, esto cuesta M. De tal forma que en un caso extremo, esto cuesta O de M cuadrada. Muy bien. Entonces, para tratar de hacerlo mejor, vamos a ver un par de algoritmos. Y el primero de ellos es el algoritmo de búsqueda a lo ancho, o por sus siglas en inglés BFS, de Breadth First Search. En lo que consiste es en explorar
desde el nodo fuente hacia afuera en todas las direcciones posibles, añadiendo nodos una capa a la vez. Ok, ¿cómo está eso? Bueno, vamos a partir de la misma forma que el componente conectado desde un nodo fuente, que es todo lo que sabemos. A esta vamos a decir que es la primera capa, es la capa 0. Entonces, a partir de ese nodo fuente, veo todas las aristas que tiene, hacia cuáles nodos puedo llegar, y los añado a una lista que va a constituir mi capa 1. Y entonces, pues todos esos nodos tienen una arista hacia el nodo fuente. Ahora, existen nodos a los cuales pueda yo llegar desde los nodos que están en la capa 1 y que no haya añadido previamente. Pues si sí los hay, esos nodos van a constituir la capa número 2. Entonces los nodos de la capa número 2 tienen aristas con los nodos de la capa número 1. Y así me sigo hasta que ya no hay más nodos que tengan conexiones con nodos de las capas previas. O ya me haya acabado los nodos, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. De manera un poco más formal, vamos a decir que cada capa está formada de la siguiente forma. La capa 1, la capa 0, perdón, está formada exclusivamente por el nodo fuente. Bueno, ahí no hay problema. La capa 1 tiene a los nodos que no pertenecen a la capa 0, es decir, los que no son el nodo fuente, y tienen una arista hacia algún nodo de la capa 0. Los de la capa 2 son los nodos que no pertenecen a la capa 0 o a la capa 1 y tienen una arista con algún nodo en la capa 1. Y de manera general, la capa iésima estará constituida por los nodos que no pertenecen a ninguna capa anterior, a ninguna capa LJ con J menor que I, y que tienen una arista con algún nodo en la capa iésima menos 1. Ok, entonces vamos a decir que para cada J, la capa J consiste en todos los nodos que están exactamente a una distancia J desde S. Es decir, que hay J aristas desde el nodo S. Vamos a contestar nuestra primera pregunta. Si existe un camino entre S y T, vamos a decir que sí, sí y solo si T pertenece a alguna de las capas. Entonces, una vez que formamos capas y ya no podemos formar nada más, entonces buscamos al nodo target, al nodo T, en alguna de las capas. Si está, entonces hay un camino entre el nodo fuente y el nodo de destino. ¿Ok? Pero vamos más allá. Como resultado vamos a obtener un árbol. Porque vamos a eliminar las aristas que son redundantes. De tal forma que va a haber un camino entre S y todos los nodos a los que puede alcanzar hacia el componente conectado, formando un árbol. Solamente va a haber un camino. Y además el grafo va a estar conectado. Quiere decir, al nada más haber un camino entre S y cualquier otro nodo, quiere decir que no hay ciclos. Y al estar conectado, nos dice que es un árbol. ¿Ok? Entonces a ese árbol le vamos a llamar árbol de búsqueda a lo ancho o árbol BFS. Donde el nodo S vamos a considerarlo la raíz, como ya lo dije en algún video anterior. Eso solamente es de manera nominal, pero bueno, es la fuente. Y los elementos de la capa 1 tienen una arista con S, los elementos de la capa 2 tienen una arista con elementos de la capa 1, y así sucesivamente. Los elementos de la capa iésima tienen una arista con los elementos de la capa iésima menos 1. Entonces, vamos a ver ese ejemplo, que es
la misma parte del componente conectado que teníamos anteriormente. Vamos a suponer que el nodo fuente es 1. ¿Qué es lo que hace el algoritmo? Lo primero es formar la capa 1. Entonces, la capa 1 está formada solo por el nodo fuente. Ok, ahora vamos a formar la capa número 2. La capa número 2 está formada por aquellos nodos que tienen una arista con algún nodo de la capa inmediata anterior, que es la capa 0. ¿Qué nodos tienen una arista con 1? Bueno, pues 2 y 3. Y marcamos las aristas. Entonces, en naranja está la capa 2, la capa 1. La capa 2 va a estar formado por los nodos que tienen una arista con elementos de la capa 1. Entonces, básicamente tomo un nodo de la capa 1 y veo hacia dónde sale. Entonces, tomo el nodo, no importa el orden, así que voy a tomar el 3. Digo, el 3 tiene una arista hacia el 7 y la pregunta es, ¿el 7 ya está en alguna capa previa? Pues no. Ok, entonces sí, el 7 pertenece a la capa 3. El 8. ¿El 8 ya está en alguna capa previa? No. Así de que lo añado a la capa 3. El 5. ¿El 5 ya está en alguna capa previa? No. Y lo agrego a la capa. Y ya no hay más aristas que salgan de la capa 1. Sí, cierto, perdón. De la capa 1 ya no hay aristas que salgan del 3. Del 2. El 2 tiene una arista hacia 3. Pero el 3 ya está en una capa previa. Así de que no. El 5 ya está en una capa, ya está marcado. Así de que tampoco. El 4 no está marcado. Así de que lo añadimos a la capa 3. Y ya no hay más nodos en la capa 1. Ahora con azul. Y ahora todos los de la capa 2 voy a ver. El 7 tiene una arista con el 3, pero ya está marcado, así de que no importa. El 7 tiene una arista con 8, pero el 8 ya está marcado, así de que no. Aquí y aquí. El 8 tiene una arista con 7, pero 7 ya está marcado, así de que no. El 8 tiene una arista con 3, pero el 3 ya está marcado, así que no. El 5 tiene una arista con 3, pero el 3 ya está marcado, así de que no. El 2 tiene una arista con... Perdón, el 5 tiene una arista con 2, pero el 2 ya está marcado, así que no. El 5 tiene una arista con 4, pero ya está marcado, así que no. El 5 tiene una arista con 6, el 6 no está marcado, así de que... lo marcamos. Nos falta revisar el 4. El 4 tiene una arista con 2, pero el 2 ya está marcado. El 4 tiene una arista con 5, pero ya está marcado, entonces no. Ok, eso nos llevó hasta la capa número 3. En la capa 3 hay un solo nodo que tiene una arista con el 5, pero ya está marcado y no. Ya no hay más aristas, ya no se añade nada, así que terminamos el algoritmo. Como resultado obtenemos un árbol que está a la derecha. Aunque bueno, ya como lo marqué del lado izquierdo, ya queda claro que solamente las aristas de color forman un árbol.
todas las aristas, usé 2 veces el azul. La capa 1, la capa 0 está formada por el nodo fuente. La capa 1 es la naranja. La capa 2 es la verde. Y otra vez en azul puse la capa 3. Uy, muy grueso. Ok, entonces, bueno, así es como funciona el algoritmo de búsqueda a lo ancho. Tenemos entonces el siguiente teorema. Sea T el árbol de búsqueda a lo ancho, el árbol BFS del grafo G, y sea X y Y una arista. Entonces, el nivel, aquí más que el nivel, vamos a ponerle la capa, de X y Y difieren en 1. Lo que quiere decir es que sí, existe la arista que va de X a y la arista X a Y está tanto en el grafo como en el árbol, entonces X y Y no están en la misma capa. Es lo que nos dice este teorema. Después vamos a regresar a la demostración. ¿Vale? Pero aquí lo podemos ver. Por ejemplo, 2 y 3 están en la misma capa. Están en la capa anaranjada. Y existe la arista que va de 2 a 3. Como están en la misma capa, entonces la arista que va de 2 a 3 no pertenece al árbol. O lo que es lo mismo. O visto de otra forma, existe la arista que va de 1 a 2. Como la arista que va de 1 a 2 sí pasó al árbol, la podemos ver también acá, entonces 1 y 2 no están en la misma capa. Como les menciono, vamos a retomar esa demostración más adelante. Bueno, vamos a ver en el algoritmo. El algoritmo de búsqueda a lo ancho pues es igual de simple. Necesitamos el grafo, necesitamos el nodo fuente y lo que vamos a obtener es una lista de capas y el árbol T. Y el árbol de búsqueda a lo ancho. Vamos a tener una lista de nodos que ya fueron descubiertos, donde vamos a marcar como que ya fue descubierto solamente el nodo fuente y todos los demás en falso. Vamos a iniciar en la capa 0. Vamos a iniciar el árbol como vacío. Y vamos a añadir en la capa 0 al nodo fuente. ¿Ok? Entonces, vamos a ejecutar el algoritmo mientras la capa I, que en un inicio es 0, no esté vacía, evidentemente no está vacía, creo la capa siguiente, la capa I-1. Ahora, para cada nodo U en esa capa, en la capa actual, voy a considerar cada arista que sale o que tiene que estar relacionada con U. ¿Ok? A esa arista le llamo U, V. Entonces, reviso si V, es decir, el nodo con el cual está conectado, ya fue descubierto o no fue descubierto. Este if dice, si el nodo U no ha sido descubierto, entonces lo marcamos como descubierto y añadimos V a la capa I+1. Y también al árbol le añadimos el nodo U. Y ya. Terminamos. Entonces, por ejemplo, para la primera capa, que nada más va a tener al nodo fuente, va a revisar todas las aristas que están relacionadas con el nodo fuente y va a añadir todos los nodos que están a una arista del nodo fuente.
los añade en la capa 1. Incrementamos el número de capa y entonces ahora trabajamos con todos esos nodos que están a distancia de uno del nodo fuente y hacemos lo mismo. Así hasta que la capa siguiente esté vacía, o sea, ya no añadimos ningún nodo nuevo. Que es exactamente lo que hicimos en este. Al principio iniciamos con la capa L0 solamente con el nodo fuente. Añadimos a la capa naranja los nodos que tienen una arista con el nodo fuente. Añadimos a la capa verde nodos que tienen una arista con algún nodo de la capa 1. Y hasta que llegamos a la lista azul que tiene a los nodos que tienen una arista con algún nodo en la capa verde. Y es exactamente lo que hace aquí. Muy bien. ¿Cuánto cuesta esto? Bueno, esto de aquí pues vale n. Todos estos valen 1. Son constantes. Y tenemos aquí un gran ciclo. Y tenemos aquí dentro un ciclo interno. ¿Cuántas veces se ejecutan cada uno de estos ciclos? Pues miren, tenemos que hacer un análisis. ¿Cuántas capas tiene un grafo? Híjole, pues depende de la topología. ¿Ok? Si tiene muchísimas aristas, puede ser que nada más tenga una capa. Por ejemplo. Si tenemos un grafo completamente conectado, es decir, donde cada nodo tiene una arista con todos los demás, pues cualquier nodo fuente va a tener conectividad con todo el grafo, así de que nada más vamos a tener una capa. Si el grafo tiene muy pocas aristas, podemos tener muchas capas. Entonces, de antemano no podemos saber cuántas capas tiene. Ahora, el segundo ciclo dice considerar cada arista. Perdón. ¿Cuántos nodos hay en cada capa? O sea, aquí. Para cada nodo en la capa ahí. Pues lo mismo, tiene que ver exactamente con lo anterior, depende de la topología. Puede ser un grafo con muchas aristas, entonces en una capa puede haber muchísimos nodos. O puede ser un grafo con pocas aristas y en cada capa poquitos nodos y muchas capas. Pero eso nos da la respuesta, que la combinación de ambas cosas, de capas y nodos por capa, lo que nos da en total es que simple y sencillamente vamos a trabajar sobre todos los nodos. Vamos a recorrer cada nodo una sola vez, así de que estos dos ciclos se ejecutan en combinación n veces. Entonces, yo no sé cuántos nodos tengo por capa, pero voy a recorrer todas las capas, así de que voy a recorrer los n nodos. Así de fácil. ¿Ok? Ahora, por cada nodo voy a revisar las aristas con las que está conectado. ¿Cuántas aristas voy a revisar? Pues a lo más voy a revisar m. ¿Por qué? Bueno, de hecho 2m. ¿Por qué? Porque por cada nodo vamos a considerar cada arista que tiene que ver con ese nodo. Ese nodo va a estar presente no sé en cuántas aristas, pero al final no hay más que m aristas. En el peor de los casos voy a considerar m aristas. Ahora, como una arista tiene dos nodos, pues voy a considerar la misma arista dos veces. Una por el nodo de la izquierda y otra por el nodo de la derecha. Así de que esta pregunta a considerar cada arista nos lleva a que cuesta m, pero no es una multiplicación porque eso no se hace por cada nodo, sino cada nodo tiene un subconjunto de las aristas que al final de todos los nodos me da m. De hecho, me da 2m. Entonces, lo que vamos a tener es que esto me cuesta Omicron de m más n.
Espero que haya quedado claro. Bueno, aquí tengo una animación de un grafo que se genera con el modelo geográfico. Hasta ahí está la generación. Y vamos a... Ahí inició. Y se colorean los nodos de acuerdo a la capa. Utilicé una rampa de color que va desde el rojo hacia el verde, pasando por el amarillo, de 10 grados. Es decir, hay 10 capas. La capa 1 va a ser rojo, hasta la capa 10 que va a ser verde. ¿Ok? Entonces, voy a dejar correr la animación. Ahí vemos que ya están nodos naranjas añadiéndose, unos amarillos mostaza. Empiezan a añadirse unos amarillos más claritos. Ya empiezan amarillo limón. Hay algunos verdes. Y ahí creo que ya terminó, ya no hay nodos sin marcar. Entonces, aquí lo que podemos apreciar es, voy a utilizar, sí, azul, que no es el... Oh, no. Entonces, aquí en grande está el nodo fuente, ya lo pinto en azul. Este es el nodo fuente. Y digamos que esto equivale a la capa 0. Voy a tratar, aunque a marcar aproximadamente, ¿no? O sea, también. Esto es la capa 1. Entonces aquí está la capa 1. Lo que marqué ahorita es la capa 2. En naranja más oscuro. Está en la capa 3. En naranja claro. Está en la capa 4. Este amarillito mostaza. La capa 5. En amarillo más limonoso. La capa 6. Aquí tenemos la capa 7. Y pues ya el resto. Adiós, también aquí. Es la capa 8. Entonces aquí se puede apreciar cómo a partir del nodo fuente se empieza, como decía en la primera diapositiva, en todas las direcciones. A buscar hacia afuera todos los nodos que se pueden alcanzar, dando saltos. ¿Ok? Entonces puse este ejemplo para que se note cómo es por qué se llama búsqueda a lo ancho. Se va ensanchando el ámbito de la búsqueda. De tal forma que voy a borrar. ¿Por qué voy a borrar? Porque continúa la animación. Al final me va a quedar un árbol.
ese árbol. ¿Ok? Decía yo que este es el resultado de la búsqueda a lo ancho en el grafo que se generó. El grafo tiene 500 nodos con el método geográfico simple que está como parte del proyecto 1. Ok, podemos ver cómo se genera un árbol. ¿Vale? Bueno, ahora el siguiente método, si en el primero buscamos a lo ancho, ahora vamos a buscar a lo largo. En realidad sería así, se le llama búsqueda en profundidad. O sea, buscamos a lo ancho, ahora vamos a buscar hacia adentro, hacia lo profundo. Entonces, el algoritmo de búsqueda en profundidad o Deep First Search DFS es un algoritmo que recorre todos los nodos como pueda. Es decir, a partir del nodo fuente, toma todas las aristas posibles, pero se va por la primera, hacia el nodo que puede salir. Y de ahí, de todas las aristas posibles, se va por la primera que pueda salir y lo marca. Y así sucesivamente hasta que llegan a un nodo donde ya no puede ir a ningún lado porque ya todos hacia donde está conectado ya están marcados como visitados. Entonces se buscan el siguiente y ya no puede ir a ningún lado, entonces lo que hace es regresar por donde llegó y busca ese, si puede haber una salida. Si no, se regresa y si hay alguna otra salida, la toma. Así hasta que regresa al nodo fuente y ya no hay más salidas y ya terminó. Lo que vamos a obtener es el componente conectado y va a generar lo mismo un árbol T de búsqueda a lo profundo. Ok. Entonces, bueno, todo lo que dije es lo que dicen en estos puntos de la diapositiva. El algoritmo es súper simple, pero el poder lo da este llamado recursivo. Entonces, necesitamos el grafo, necesitamos un nodo fuente y la salida es el árbol, aquí no, el árbol T. El árbol de búsqueda a lo profundo o búsqueda en profundidad. Entonces el algoritmo es, recibo el nodo fuente, el nodo U, y lo marco como explorado. Para cada arista que sale de U hacia V, voy a hacer lo siguiente. Voy a salir por esa arista hacia V. Si V no está marcado ya como explorado previamente. En un principio, pues ninguno está marcado como explorado. Más que U, que lo acabo de marcar. Entonces voy a saltar hacia ese nodo que no está explorado y voy a invocar recursivamente a la búsqueda en profundidad de FS, pero ahora con el nodo V. Y entonces va a pasar lo que les menciono. Entonces del nodo fuente tiene varias salidas. Pues se sale por el primero que puede y ese tiene varias salidas. Pues se sale por el primero que puede y ese se sale por el primero que puede hasta que ya no hay ninguno por donde se pueda salir, entonces regresa y ahora se sale por otro lado y a lo mejor tiene otras salidas. Total que va a regresar en algún momento hasta que regresamos al nodo fuente y básicamente ahí termina porque se termina el primer llamado que no era recursivo. ¿Vale? Entonces vamos a ver en el mismo ejemplo que hemos estado manejando. Vamos a encontrar el componente conectado o el árbol de búsqueda en profundidad partiendo del nodo 1. Entonces, como les dije, aquí no importa el orden. Entonces, hace rato el primero que exploramos fue el 3. Bueno, va por 2 y lo marca.
El 2 dice, ok, quiero salir. Me salgo por 5. ¿El 5 está marcado? No. Lo marco y voy hacia allá. Más bien voy hacia allá, lo marco. Tengo 3 opciones. 4 opciones. Por 2, por 3, por 4, por 6. Quiero ir por 2, pero el 2 ya está marcado. Ah, ok, entonces no. De hecho, hace el llamado recursivo. No es cierto. 2 ya está marcado, así de que no, así de que lo ignora. 3. Voy por 3. 3 no está marcado como explorado, así de que voy hacia allá, lo llamo y lo primero que pasa es que se marca. Voy a poner flechas para indicar por dónde he ido marcando. No quiere decir que el grafo sea dirigido, ¿vale? Nada más son como ya por dónde, cuál es el camino por el que he ido marcando. De 3. 3 quiere ir a 1. No, 1 ya está como explorado. No. Bueno, a 7. A 7 sí, porque no está marcado como explorado. Entonces va hacia allá y lo marca. El 7 quiere ir al 8. El 8 no está marcado como explorado. Ah, entonces vamos hacia el 8. El 8 quiere ir a 3. Pero el 3 ya está marcado como explorado. Ok, ya no puedo. Quiero ir a 7, pero 7 ya está marcado como explorado. Ah, ok, entonces ya no puedo irme por ningún otro lado desde 8, así de que termino y regreso. 7 intentó irse por 8. Ahora hacia 3. Pero 3 ya está marcado. Entonces no puedo ir a ningún otro lado y regreso por donde llegué a 7. 3 intentó irse a 1. Intentó irse a 7 y sí pudo, pero ya regresó de 7. Ahora quiere irse a 8. Pero 8 ya está marcado. No. Quiere irse a 5, pero 5 ya está marcado. No. Quiere irse a 2, pero 2 ya está marcado. No. Ya no puedo ir a ningún lado. Así de que regreso por donde llegué. 5 intentó irse a 2 y no pudo. A 3 y sí pudo, pero ya regresé. A 6. Ah, por 6 sí puedo. Entonces voy a 6 y lo marco. 6, pues 6 no puede ir a ningún lado. Bueno, puede ir a 5, pero ya está marcado. Entonces termina y regresa. 5, ya revisé 2, ya revisé 3, ya revisé 6. ¿Puedo ir a 4? Pues sí, sí puedo ir a 4. Entonces voy a 4 y lo marco. 4 quiere ir a 2, pero 2 ya está marcado. Quiere ir a 5, pero 5 ya está marcado. Ah, ya no tengo ningún lado a donde pueda ir. Entonces regreso. 5, ya intenté ir a 2, no pude. Fui a 3, fui a 6 y regresé. Fui a 4 y regresé. Ya no tengo a dónde más ir. Regreso por donde vine. ¿Por dónde vine? Por 2. 2, ya intenté ir a 1 y no pude. Fui a 5 y regresé. Intento ir a 3, pero 3 ya está marcado, así de que no. Intento ir a 4, pero 4 ya está marcado, así de que no. Termino y regreso por donde llegué. 1, ya fue a 2 y regresó. Ahora intento ir a 3, pero 3 ya está marcado. ¿Ok? Ya no tengo más a dónde ir y regreso, que es a terminar el algoritmo. Así es como funciona. Y al final lo que voy a tener es un árbol que me dice que es 1, 2, 5, de 5, 3, 6, 4, y de 5, 3, y de aquí 7 y 8. Ah, no es cierto, este no. Este no es cierto, este no es cierto.
7 y 8. Y ese es el algoritmo de búsqueda en profundidad. Entonces tenemos como un indicativo de que, más o menos como el de hace rato, si existía una arista U, V que estaba en el grafo, pero esa arista no existe en el árbol, entonces U es ancestro de V o V es ancestro de U. Es más o menos una propiedad similar a los árboles de búsqueda a lo ancho. En un momento regresamos a esta parte. Bueno, voy a tomar el mismo grafo, es la animación del mismo grafo, pero ahora con el algoritmo de búsqueda en profundidad. Vamos a ver cómo empieza inmediatamente a marcar nodos. Ahí está el mismo árbol, el mismo grafo, perdón, y ya comenzó. Fum, 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 fum. Empieza a recorrer, a recorrer, a recorrer, a recorrer, a recorrer. Es bastante más difícil seguir este algoritmo. Los colores con los que lo marcan son los mismos. Es una rampa de 10 colores diferentes. Entonces, del rojo al verde hay 10 nodos. Y vemos que aquí se genera el árbol de búsqueda en profundidad y es básicamente un espagueti. ¿Okay? Con algunas pequeñas bifurcaciones. ¿Vale? Entonces, aquí ya terminamos. Les decía, los colores son cada repetición son 10 saltos que dio. Y aquí podemos ver claramente que hay muchos. Es muy largo el grafo que se obtiene, el árbol. Entonces, los árboles que se obtienen de búsqueda en profundidad son de esta forma y los árboles que se obtienen de búsqueda a lo ancho, pues son más de forma de árbol, ¿no? Más con más forraje, más pachones. Bueno, vamos a hacer un comparativo, pero antes de eso vamos a regresar a los teoremas. Decía yo que el teorema nos dice que si había una arista U, V en el grafo original, esta, en el grafo G, y esa arista no existente, entonces U es ancestro de V o V es ancestro de U, pero no pueden ser hermanos. Por ejemplo, aquí hermanos son el 4 y el 6. ¿Ok? Entonces, si en el árbol de búsqueda en profundidad 4 y 6 son hermanos, entonces no en el grafo original no existen una arista que vaya de 4 a 6. ¿Ok? Entonces, si hay una arista entre una pareja de nodos y esa arista no llegó al árbol, entonces uno es ancestro de el otro. Por ejemplo, enfoquémonos en esta. Vamos a poner otro color. Verde. En esta arista 4,2. Existe la arista 4,2, pero no llegó al árbol. Es el caso. Existe la arista 4,2. Vamos a poner, sea la arista 4,2. Está en el grafo G, pero no está en T. No hay una arista que vaya de 2 a 4, o sea, sería esta verde. Entonces, U es de ancestro de V o V es ancestro de U. ¿Ok? Pero no pueden ser hermanos.
Y vemos que sí es cierto. Aquí recordemos que la raíz, ¿no?, entre comillas, es el 1. Entonces 2 es ancestro de 4, porque hay un camino desde 2 hacia 4. Pero no existe esa arista. ¿Ok? Bueno, pues en eso consiste la tarea número 2, en demostrar esto que les acabo de decir más o menos coloquialmente y demostrar que si hay una arista XY en el árbol, entonces X y Y difieren en uno en la capa en la que se encuentran. Este es bastante más simple. Entonces, por ejemplo, 3,7. Consideremos la lista 3,7. ¿Y este por qué no tiene los colores que le había puesto? Bueno, consideremos la capa 3,7. La arista 3,7. Como esa arista llegó al árbol, entonces 3 y 7 están en capas diferentes y difieren exactamente en 1. No pueden diferir en más. ¿Ok? Hay que demostrarlo. Bueno, en la plataforma les pondré los detalles de la tarea. Bueno, entonces aquí vamos a ver una animación. Es el mismo grafo, como se dibujan al mismo tiempo, con un layout, se parecen diferentes, nada más están rotados, pero es el mismo. Vamos a ver. Me faltó muy importante. ¿Cuánto cuesta DFS? No lo dijimos, perdón. Bueno, adelanto, cuesta ODM más N. Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque voy a explorar una vez que un nodo queda marcado como explorado, ya nunca vuelve a ser explorado. Así de que voy a hacer esta invocación recursiva n veces, una por cada nodo. Y ahora por cada nodo voy a revisar todas sus aristas. La misma lógica que en el caso anterior. ¿Cuántas aristas hay? Pues a lo más hay m. Entonces, y cada arista tiene 2 nodos, así de que cada nodo va a revisar la misma arista 2 veces. Entonces 2m. Al sumarlo, bueno, nos dice que es Omicron de m más n. Bueno, entonces vamos a ver. Les puse un retardo de tal forma que del lado izquierdo está BFS, del lado derecho está DFS, y ambos tienen un retardo equivalente, ¿vale? En el caso de DFS se va a ver un poco más rápido porque le doy la mitad del retardo para entrar en la recursión y la mitad del retardo para salir. Total que entre la entrada y la salida el retardo es el mismo que añadir una sola arista. Bueno, vamos a darle play. Abajo está el árbol que se va formando. Del lado izquierdo, el algoritmo DFS, los aristas rojas son que se hizo el llamado, pero todavía no se regresa. Y cuando está negro quiere decir que ya regresó. Entonces se los dejo correr para que lo puedan apreciar. Es el mismo grafo y el mismo nodo fuente. Listo, terminó. Podemos ver los árboles que se formaron. En el caso del lado izquierdo tenemos 1, 2, 3, 4 capas que se formaron. Entonces la capa 1 es esta.
La capa 2 es esta. Y la capa 3. Nada más 3 capas. ¿Vale? Acá en la parte de arriba podemos ver cómo se quedó marcado cómo se marca el propio árbol y la búsqueda que es radial. En el caso de la búsqueda en profundidad vemos más o menos caótico, pero veíamos cómo van haciéndose las entradas en las búsquedas. ¿Ok? Tengo otra animación. No, este es el mismo. Este es otro grafo. Este es un geográfico simple de 25 aristas, me parece. Entonces lo mismo del lado izquierdo podemos ver cómo va entrando en la recursión. Ahí ya tuvo que salir, regresa y ya encuentra otro camino, por lo que hay alguna bifurcación. Sigue encontrando caminos hasta que ahí ya no encuentra dónde salir, empieza a regresar, encuentra un nuevo camino por donde salir, pero ya hasta que termina y tiene que estar regresando, hasta que alcanza al nodo fuente, y ahí terminó. Y vemos que los dos algoritmos con el mismo retardo terminan exactamente al mismo tiempo, por el motivo que ya les expresé. Bueno, pues hasta aquí llegamos con esta parte de conectividad. Voy a subir otros videos de animaciones con grafos más grandes para que los puedan ver y analizar cómo va a ser el comportamiento. ¿Ok? Y dicho sea de paso, adelanto que ese va a ser el proyecto número 2. Hacer los algoritmos de búsqueda en profundidad y búsqueda a lo ancho. Bueno, pues eso es todo por este video. Hasta la próxima.